Muy buenas noches con todos ustedes. Mil disculpas, tuvimos ciertos problemas técnicos que nos impidió iniciar la clase a la hora esperada. Felizmente, ya después de tanto batallar con el sistema, ya estamos nuevamente operativos. Mi nombre es Ángel Pereira, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Nuestra clase el día de hoy trata sobre las sanciones aduaneras y eso va a ser lo que vamos a tratar. Cuando hablamos de sanciones, tenemos en nuestra mente penalidades, ¿no? Penalidades. Sanciones viene una penalidad, ¿no? Te portas mal, yo te sanciono. No haces tu tarea, no vas a salir a pasear, no vas a salir a la discoteca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de sanciones, nos estamos refiriendo a una penalidad. A una penalidad, ¿por qué? Hay algo que tú has cometido que es sancionable, ¿correcto? Por ejemplo, eh, no, el tráfico, me pasa una luz roja, tengo una sanción, una papeleta de parte del policía de tránsito, ¿no? He cometido una infracción. En este caso es igual, pero esas infracciones tienen cierta particularidad, ¿no? Sanciones aduaneras, aduanas, comercio exterior, aduanas, ingresos y salida de mercancías por el territorio nacional. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Después, primer punto, cuando hablamos de sanciones y de penalidades, ¿no? Hablamos de infracciones y una penalidad que debe ser la sanción. Tiene que haber un principio de legalidad. Se debe cumplir el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Quiere decir de que esta sanción, ¿no? Tiene que estar tipificada, que si tiene que estar escrita en blanco y negro para que pueda ser pasible de una sanción. Mejor dicho, la infracción que va a cometer el administrado tiene que estar tipificada de tal forma que, si es así, incurre en ese supuesto, en ese hecho generador, según dicen los juristas, entonces le corresponde una sanción. ¿De acuerdo? Principio de legalidad, entonces está hecho, o sea, este principio está fijado de tal forma de que se debe de cumplir un hecho, un elemento que está tipificado, quiere decir que está escrito en una norma, está detallado en una norma. Si es ello así, entonces le corresponde una sanción. Por ende, no procede aplicación de sanciones por interpretación extensiva de la norma. ¿Qué quiere decir? La norma me dice, ¿quiere usted sanción si declara erradamente el modelo y la marca de la mercancía que está ingresando, que usted está declarando al momento de hacer una destinación aduanera? Muy bien. Estamos hablando de marca y modelo. Entonces se le ocurre al especialista de aduana, muy bien, has declarado marca y modelo, pero aparte del marca y modelo, me parece que tú no estás declarando el color. No has puesto el color de la máquina que está viniendo. Entonces, como no has puesto el color, te corresponde la sanción. Un momentito, señor. ¿Dónde dice en la norma que dice que me indique que por no haber declarado el color estoy pasible de sanción? ¿Lo indica? No. Entonces usted no puede decir, porque le parece de que aparte de la marca y modelo debe estar declarado el color de la mercancía, me aplica usted una sanción. Esa es una aplicación, interpretación extensiva de la norma. O sea, yo no puedo exceder lo que la norma me manda. Porque la norma es la regla de juego, ¿no? La regla de juego que me dice está escrita en la norma. Son las reglas de juego. La regla de juego opera tanto para el administrado, que somos todos nosotros, como para la autoridad aduanera, como es la administración. Entonces, tanto la autoridad como el administrado, ambos deben ceñirse al cumplimiento de lo que dice la norma. Eso es lo que quiere decir el principio de legalidad. Hasta aquí alguna consulta. ¿Ninguna? Bien, entonces continuemos. Determinación de la infracción. Muy bien.
La infracción es determinada de forma objetiva. ¿Qué quiere decir de forma objetiva? Hay dos maneras de determinar la determinación de la infracción, de una manera objetiva y una manera subjetiva. Manera objetiva, cometiste el hecho que genera la sanción, que es sancionable, entonces te corresponde una penalidad, una sanción. ¿Ok? Me excedí la luz roja, te corresponde la sanción. Oye, me excedí la luz roja, pero ¿bajo qué circunstancia? Ah, ya, muy bien. Usted estaba trasladando un herido en una ambulancia y necesitaba urgente pasar esa luz roja porque está en juego la vida de la persona que estaba en estado de emergencia, ¿no? Que tenía que usted llegar a un centro asistencial porque si no, la vida de esa persona corría peligro, podía haber muerto. Ah, cambia. Entonces ya el paso de la luz roja está condicionado a una situación en especial. Entonces ya eso se maneja de manera subjetiva. En el caso de la Ley General de Aduanas, y sus normas y las sanciones que aplica son de manera objetiva. Quiere decir, no hice o lo hice mal, te corresponde la sanción. No hay vuelta que darle. No hay forma de poder eliminar ese asunto. O sea, cometí el hecho o hice determinada conducta, te corresponde una sanción. Es manera objetiva. Pues bien, ¿qué infracciones están determinadas de acuerdo a la Ley General de Aduanas? Son multas, son sanciones pecuniarias, porque me va a costar del bolsillo pagarlas, ¿ok? Multas. El comiso de las mercancías, es decir, no hiciste o cediste determinados plazos, por ejemplo, mercancía cae en abandono legal, entonces le corresponde el comiso de la mercancía. Traje mercancía de más y no la declaré, un comiso de la mercancía de repente, ¿no? Y hay otras sanciones administrativas, que son suspensión por un determinado periodo de tiempo de mis actividades como operador logístico, la cancelación, es decir, me cancelan el negocio, ¿no? Es como, ustedes han visto las bodegas, ¿no? Pasan y en un cartel grande, ¿no? Clausurado, o dice cierre temporal, ¿no? Firmado SUNAT. A eso se refiere, cancelación. Y lo peor de todo vendría a ser la inhabilitación. ¿Qué quiere decir? De que esa persona está inhabilitada para volver a ejercer como operador logístico, ¿no? Agente de aduana, empresa de transporte, empresa courier, ¿no? Terminal portuario. Entonces, eso es la inhabilitación de actividades. Entonces, la tercera parte de este tipo de infracciones, ¿no? Habla de una sanción administrativa. Bien, continuemos, por favor. No avanzó. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Bueno, mil disculpas. Nuevamente tuvimos un pequeño percance. Nuevamente estamos operativos en el aire. Bien, estaba hablando de la determinación de la infracción, los tipos de infracción, pues multa, comienzo de mercancía o suspensión o cancelación de las actividades del operador logístico. Aplicación de las sanciones. Las sanciones se aplican de acuerdo a las tablas aprobadas mediante un decreto supremo, que vendría a ser en este caso la tabla de sanciones a las infracciones aduaneras. Vamos a ver más adelante. ¿Ok? Está bien, de acuerdo a ello, ¿en qué momento aplico la sanción? En el momento de que se comete el hecho generador, eso es uno. Cuando no es posible determinar en qué momento se cometió este hecho, no es posible establecer, ¿no?
se establece que corre a partir de la fecha en que la aduana detectó la infracción. Ejemplo, yo he venido declarando en forma reiterativa para un automóvil determinado, ¿no? Un tipo de automóviles. Digamos, tengo un Chrysler modelo 2018, ¿no? O un Thunderbird, por ejemplo. Estoy pensando así muy libremente. Entonces, yo estoy hablando que para ese modelo le corresponde un motor de 1200 cilindros, 1200 centímetros cúbicos, perdón. Un motor de una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos. Entonces, yo le he venido declarando eso desde hace buenas, no, 2, 3 años, en forma continua. Pero resulta de que ese modelo de auto no trabaja con un motor de 1200 centímetros cúbicos, sino tiene un motor de 1500 centímetros cúbicos. Ahora, ¿por qué la diferencia entre 1200 y 1500 sería sancionable? Porque depende mucho de la partida arancelaria. La partida arancelaria, ¿no? El arancel, en el caso de automóviles, está, digamos, está condicionada al tipo de cilindrada con la cual trabaja el motor. Cuanto más es la cilindrada, va a tener otras partidas y por ende también se supone que es mayor, es una mayor potencia el motor, entonces por tal son más caros los autos y le correspondería de repente un arancel diferencial un poco mayor, ¿no? En cuanto a selectivo consumo principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo declaro mal la cilindrada, está muy seguramente asociado a un tema de pago de derechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo esto lo he venido declarando, como les estoy dando en el ejemplo, de un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces la aduana detecta esto de repente en el despacho que el día de hoy me tocó canal rojo. Entonces detecta que ocurrió una mala declaración, la aduana puede tomar este criterio, ¿no? Muy bien, no te voy a sancionar lo anterior porque lamentablemente tendría que escarbar mucho y no sé, no tengo una visión muy clara desde cuándo es que lo has cometido. Pero yo en ese momento lo he detectado y a partir de ahora te sanciono con este despacho, ¿no? Entonces, hay infracciones que se dan en el transcurso del tiempo, que muchas veces la aduana no puede detectar a ciencia cierta cuándo fue que se cometió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma este segundo supuesto, ¿no? De aplicación de sanciones a partir de la fecha que ellos detectaron la infracción. ¿Ok? Ese es un criterio para en cuanto va a aplicar la sanción, ¿no? Bueno, continuemos. Errores no sancionables. ¿Qué pasa? Si es cierto, hay errores, no todos los errores son sancionables. ¿Ok? ¿Cuándo no serán sancionables? Muy bien, los errores en las declaraciones, porque el tema de las sanciones se da en el marco de la destinación aduanera. Quiere decir, yo destino una mercancía aduaneramente, significa que yo estoy numerando una declaración, ¿no? Una declaración aduanera de mercancía, es una DAM. Entonces, si yo declaro una DAM, entonces va a haber situaciones en las cuales de repente me puedo equivocar y eso se conoce como un error. Entonces bien, ¿cuándo estos errores no son sancionables? No serán sancionables, ¿no? Cuando no tenga incidencia en los tributos. ¿Está bien? Es decir, yo me equivoqué de repente en el año de fabricación, que eso no tiene una sanción. Me equivoqué en el número de la factura. Si es cierto, el error en cuanto al número de la factura sí es sancionable. ¿Por qué? Porque está dentro de las condiciones de transacción que se da al momento de declarar. Cuando declaras tú declaras el número de la factura por una sencilla razón. La factura es
la materialización de un contrato de compraventa. Entonces, parte de las condiciones de transacción para determinar el valor está al declarar, pues, cuál es la finalidad de esa compraventa, que ha sido la transacción de mercancías, ¿no? Y eso se plasma en una factura comercial. Entonces, si yo me equivoco en el número de la factura, puedo estar alterando, ¿no?, los elementos que va a tener la administración para poder determinar si el valor está correcto o no. Entonces, el declarar mal el número de factura sí es sancionable. Pero ¿en qué momentos deja de ser sancionable? Cuando de repente es un error de transcripción. Punto número 1, o inciso A, ¿no? Error de transcripción. Cuando hay un error de transcripción, primero, el número de factura de por sí, declaré bien o mal el número de factura, ¿me va a dejar de pagar tributos? No, porque yo declaro el valor aparte, ¿no? Declaro el valor y aparte declaro el número de la factura. Pero sin embargo, para un estudio posterior, ¿no?, un estudio de una fiscalización por parte de la aduana, sí interesa de que esté correcto el número de factura, porque ese número de factura me va a poder identificar la transacción económica, tanto aquí en Perú, con respecto a los documentos contables que tiene el importador, como en origen. Recuerde que ahora el Perú tiene infinidad de tratados de libre comercio firmados, entonces todos ellos apuntan a una cooperación económica. Entonces, si es una factura china, la aduana peruana puede pedirle a la aduana china: oye, aduana china, ¿me podrías indicar cuál es el valor que registraste al momento de que salió esta mercancía de tu territorio? Ok, puede ser, dime, ¿cuál es la factura que tú estás investigando? Ajá, porque esa factura la declaran al momento que sale de origen. Entonces, ahí sí es necesario tener el número de factura. Entonces, bien, yendo al punto. Si es que yo tengo un error en cuanto a la transcripción de algún documento, ¿ok?, por un error involuntario, entonces puedo cogerme a este artículo de la norma de la Ley General de Aduanas y decir de que es el artículo 191 de la Ley General de Aduanas, decir que no es un error sancionable. Aquí les damos un ejemplo, ¿no? Dice: la factura realmente es la 8562, sin embargo declaré en la DAN la B562. ¿Por qué de repente leí mal, pues, no? Ese 8 me parecía una letra B, entonces le puse B en lugar de poner un 8. Entonces es un error de transcripción, simplemente. Nada más, así de simple, es un error de transcripción, me equivoqué y punto. De repente en lugar de poner 8562, el 2 está al costado del 3, entonces puse 8563. ¿Por qué? Porque estoy digitando y de repente en lugar de poner 2 puse 3. Eso no quiere decir de que es un error mío, que lo he hecho de manera voluntaria, con premeditación, buscando que pagar menos tributos. No, simplemente fue un error de digitación. ¿Está bien? Entonces en ese caso no es sancionable. Segundo punto, cuando hay errores de codificación, ¿no? Cuando yo declaro un régimen determinado, un régimen aduanero, ¿no?, tengo determinados códigos que debo aplicar. ¿Ok? Hay una serie de casilleros dentro del formato de la DAM, y dependiendo del régimen aduanero va a poder declararse determinados códigos. Algunos códigos son necesarios y son imprescindibles para la aplicación de tributos al momento que se liquida la DAM. Pero por ejemplo, si yo tengo un TPI, TPI quiere decir Trato Preferencial Internacional. El TPI cuando yo lo declaro, lo estoy haciendo con la finalidad de pagar menos tributos. Ojo, pagar menos tributos. Entonces, pero si usted dice de que no tenga incidencias en los tributos o recargos, sí, pues, no tiene incidencia en los tributos, pero en el caso de un TPI sí lo tendría. Pero vamos desmenuzando el tema. Pero es un... No declaré un 2 sino el 5. Si ustedes se dan cuenta, el 5 está arriba, la tecla perdón, el correcto era el 802, ok, y yo declaré 805. El 5 está arriba del 2, entonces fue un error de digitación también, ¿no? Pero es un error en el código. Pero entonces, ¿qué te dice
¿qué dice la norma en este caso? Si hay un error en la codificación, declaré mal un código, puede ser sí que lo has hecho involuntariamente, pero me tienes que demostrar con los documentos que tienes a la mano, con los cuales estás declarando la DAM, ¿no? Estás haciendo la destinación aduanera, que efectivamente corresponde el código que tú vas a solicitar el cambio, ¿no? Caso concreto, si yo declaro un TPI código 802, que es el TLC con Estados Unidos, y pongo TLI, el TPI 805, que es el código, el TLC con China, entonces yo debo tener un documento que sustente que es un TPI con Estados Unidos, que es un TLC con Estados Unidos. ¿Y puedo tener de ello? Es simplemente la prueba de origen, que es el certificado de origen. Entonces yo tengo un certificado de origen de Estados Unidos, mal podría yo decir que esto va a aplicar a un TLC con China, ¿no? Porque tendría para ese caso tener un certificado de origen de China y no lo tengo. Entonces puedo demostrar fácilmente que fue un error de codificación. Coloqué mal el código y lo demuestro mostrando el certificado de origen del país que corresponde, en este caso Estados Unidos. Entonces, en esos casos que hay un error de codificación, no es sancionable. ¿Está bien? Entonces tenemos uno, error en la transcripción, error en la codificación. Seguimos. No es el único, hay dos más. Hechos calificados como caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos de casos fortuitos, estamos hablando de eventos de la naturaleza. Dice, un caso fortuito se produce porque la mano de Dios así lo dispuso. Ajá, la mano de Dios, un hecho fortuito. No interviene la mano del hombre. Son eventos de la naturaleza. Ejemplo. Tenemos una admisión temporal. ¿Ok? Una admisión temporal. ¿Qué es una admisión temporal? Es el ingreso de mercancías temporalmente. Pero esta admisión temporal es para su reexportación al mismo estado. Entonces, si yo tengo una admisión temporal para su reexportación al mismo estado, la obligación, ¿cuál es? La obligación por parte del administrado, que estas mercancías que han ingresado temporalmente salgan del territorio nacional. Ingresan y se van. No se van a quedar. No van a ser consumidas en el territorio nacional. Simplemente han ingresado para cumplir un fin determinado por un plazo específico, y para ello se presenta una garantía por los derechos de aduana. Pero una vez que se cumple el fin por el cual ha ingresado, se va. Por ejemplo, entre unas muestras de unos unas maquinarias, ¿no? Estas muestras son para demostración, bien, van de repente a una feria específica, como puede ser Expomin, ¿no? Expo Minero, ¿no? Que generalmente se da en la ciudad de Arequipa, ingresan unas maquinarias para demostración. Termina la feria y se va, ¿no? Entonces para ello presentan una garantía, ¿no? Presentan una garantía y luego que ya se han ido, piden la devolución de esa garantía y concluyó el régimen. Pero ¿qué pasa si es que estando en Arequipa ocurrió un sismo, un terremoto? Entonces le cayó encima pues una pared a los equipos y destruyó los mismos. Oiga, mi obligación, ¿no? Mi obligación de la admisión temporal, ¿no? Para su reportación en el mismo estado, desde que ingresan, cumplen el fin, en este caso estuvieron en la feria, y luego se van. Pero si es que le cayó encima una pared por un evento fortuito, que fue un terremoto, donde no intervino la mano del hombre, estamos hablando de eventos de la naturaleza, entonces esta maquinaria que está destruida ya no la voy a reexportar, pues. O sea, no, pues, porque mi proveedor me dice, oye, esto de acá no me sirve, pues. Esto de acá ya fue, ya perdió su valor. No me envíes chatarra. Entonces yo le digo, muy bien, si esa es mi obligación y la sanción es que si yo no lo saco del país, me ejecutan la fianza, yo voy a decir, muy bien, esto de acá no es sancionable porque hubo un evento fortuito que me impidió, ¿no?, culminar con el régimen. Entonces sí, puedo cogerme ello. ¿Y qué cosa es fuerza mayor?
es cuando interviene la mano del hombre. Acá sí, el hombre está pintado, ¿no? Ejemplo, una huelga, ejemplo, un robo, ejemplo, vandalismo, ejemplo, terrorismo. Entonces, todos ellos ya no son eventos no fortuitos, sino de fuerza mayor, que me impide cumplir con una obligación, o me impide cumplir con ciertas obligaciones ante la administración. Entonces, en esos casos, si ocurriera hechos, ¿no? Como fortuitos o de fuerza mayor que me impiden o me hacen pecar, en el sentido de que hacen cometer un hecho que va a ser sancionable. En esos casos, si es por estas dos circunstancias, la norma dice no vas a tener sanción, ¿no? Porque yo comprendo que esta situación está fuera de tu manejo, ¿no? Tú no interviniste en esa acción, tú simplemente fuiste perjudicado por esas situaciones, ¿no? Entonces no te sanciona, dice la administración. Y por último, fallas en los sistemas internos o falta de implementaciones informáticas de parte de SUNAT, ¿no? Y esto ocurre a cada rato. Quiero yo numerar un Adán y me sale un listado de errores. Subsano ese error, pero hay uno que se mantiene y no puedo yo numerar el despacho. De esto he tenido un caso el día de hoy. ¿Qué pasó? Yo trabajo en una agencia de aduanas. El día de hoy estábamos por numerar un despacho de una reimportación, ¿no? Una reimportación. La reimportación se numera, ¿no? Con un régimen precedente, es decir, la reimportación es la consecuencia de el retorno de una mercancía que salió por una exportación temporal. En este caso salió una exportación temporal y está regresando la mercancía que salió, ¿no? Entonces, queríamos numerar, pero había algo, la exportación temporal se hizo en agosto de este año, estamos en octubre, pongo el precedente para declarar que es la exportación temporal del mes de agosto, y me bota un rechazo a la aduana, dice, el plazo para que reingrese esta mercancía ya venció. Y nos miramos todos en la fea, están locos, ¿cómo va a haber prescrito? Si es que yo tengo, una vez que salen las mercancías en una exportación temporal, tengo el plazo de un año para que retorne. Si esto salió en agosto del 2018, tengo hasta agosto del 2019, ¿no? Estamos en octubre del 2018. Entonces, ese error que me bota el sistema de aduanas y me dice, por si acaso, ya no está vigente la exportación temporal, ya prescribió, ya te culminó su plazo, ¿no? Ya estás con el plazo vencido. Yo le tengo que decir a la aduana, estás loco, pues, ¿no? Por más de que tú seas sistema de aduanas, pero estás leyendo mal. ¿Qué te pasa? Yo tengo también hasta agosto del próximo año. Estoy dentro del plazo. Entonces, si es así, tengo toda la libertad para decirle, oiga, a ver, vamos a continuar. ¿Qué hubiese pasado si esta reimportación no se hubiese hecho en octubre, sino el último día del mes de agosto del 2019, que era el plazo en el cual vencía el retorno de esta mercancía para poder ser destinada? Entonces, en ese caso, al día siguiente, ya estoy fuera de plazo. Ya no puede ingresar como una reimportación. ¿Podría ingresar las mercancías? Sí, pero ya no va a ingresar como reimportación. ¿Por qué? Porque me excedí el plazo, entonces tiene que ingresar nuevamente como importación. Y eso significa pagar dobles derechos, porque pagué la primera vez que ingresó y esta segunda vez que está retornando de una salida temporal. Si es que no lo hago dentro del plazo, tendré que pagar derechos por segunda vez. Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? No se quiere hacer eso, porque, claro, no va a pagar dos derechos por una mercancía. Si ya lo hice en una ocasión, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema que tuve para poder pagar una segunda derecho? Va a ser simplemente el error que me bota el sistema de la aduana. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tomo el pantallazo, lo grabo, le tomo un print screen, ¿no? Y voy a presentar una solicitud de aduana que se aplique este criterio, ¿no? No sancionable. ¿Por qué? Porque el sistema de la aduana me estaba botando un rechazo que no corresponde a la realidad, ¿no? ¿Cuál es? Que ya había prescrito
el vencimiento de la admisión de la exportación temporal para que retorne la mercancía. Todavía estoy dentro del plazo de un año, y yo lo he presentado antes de un año, pero sin embargo la aduana me está diciendo que ya me excedí en el plazo. Entonces es un error de la SUNAT y por tal no es culpa mía, ¿no? También ellos me están haciendo el cabe para yo no meter el gol, ¿no? Entonces, en esos casos sí también, ¿no? Me libero de sanciones por esta causal, ¿no? Esta situación. Continuemos, por favor. Bien, sé que estamos ya en la hora tope, pero vamos a empezar tarde, vamos a continuar hasta terminar. Esperemos terminar dentro de unos 25 minutos aproximadamente. Bien, ahora bien, una vez que se ha determinado la sanción, la multa acoge a descuentos, puede acogerse a descuentos. Hay dos tipos de régimen de descuentos. Uno es el régimen de incentivos y el otro es el régimen de gradualidad. Ambos casos los vamos a estudiar en estos momentos. Con el régimen de incentivos, me puedo acoger a incentivos para pagar menos de la multa que me están aplicando. Entonces hay unos tiempos en los cuales yo me puedo acoger al régimen de incentivos y de acuerdo a ese tiempo puedo aplicar un descuento. Cuanto más próximo está a la comisión de la sanción, del hecho que es sancionable, ¿no? Cuanto menos, más fresco esté, es el término, ¿no? Más fresco esté, puedo obtener un mayor descuento, ¿no? Si yo me di cuenta y la administración no se ha dado cuenta, no sabe todavía de este hecho sancionable, entonces yo puedo cogerme el régimen de incentivo y voy a tener un descuento del 90%. ¿Por qué? Porque soy una persona bastante seria y lo que voy a decir, oye aduana, ¿sabes qué? Me equivoqué, pues. Me equivoqué, hice este hecho, pero en realidad no quería hacerlo, no lo hice de manera dolosa, entonces quiero subsanar. Quiero subsanar, quiero que tú rectifiques el error que he cometido y te voy a pagar la multa, pues, ¿no? Con el dolor de mi corazón, porque me la voy a asumir seguramente, pero voy a pagarte la multa porque quiero estar tranquilo, ¿no? No quiero que de acá a 2, 3 años me vuelvas a notificar diciendo que hay un error y que la culpa es tuya, pues, ¿no? Entonces yo puedo subsanar antes de que la aduana siquiera se dé cuenta, ¿no? Entonces la aduana dice, muy bien, como decía uno de los ponentes más solicitados en el medio aduanero actualmente, el señor Ollarse, ¿no? Javier Ollarse. Él dice, ¿no? Bienaventurados los que asumen y pagan sus deudas antes de que yo me dé cuenta, ¿no? Está hablando como SUNAT, ¿no? Para ellos es el reino de la SUNAT. Entonces, le aplica un mayor descuento. ¿Ok? Así de claro. 70% si ya fue notificado, o sea, la aduana requirió, ¿no? Oye, por si acaso necesito ver tus DAN numeradas del año pasado y te dan una relación de DAN. Entonces tú agarras y dices, muy, ¿por qué las queda? A ver, pues, ¿no? ¿Qué cosa queda? Entonces me pongo a revisar las DAN que está pidiendo y detecto que hubo un error, pues, ¿no? Hubo un error. No le corresponde una partida de serie, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, quiero subsanar, ¿no? No, quiero saber, pero ya hubo un requerimiento de parte de aduana con respecto a la revisión que ellos iban a hacer del fight, ¿no? Entonces ahí sí, ya hubo una notificación, un requerimiento de parte de aduanas, pero yo no me puedo coger al 90%, sino a un 70%, ¿no? Un poquito menos. Estaría pagando un poquito menos. Bien, el 60% si se subsana la infracción después del inicio de una acción de control extraordinaria, que es decir, ya obtuvo el levante, ya salió mi carga, entonces en ese momento, ¿no? Ya lo que puede hacerse y es una acción de control extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ustedes habrán escuchado que ya obtuvo el levante,
Entonces le dices, muy bien, retira mi carga. Entonces cuando va a retirar la carga el agente de aduanas, le dice el depósito, oye, no puedes retirar tu carga. Pero ¿cómo que no? Si ya tengo el levante, acá ya pagué los derechos, ya tengo todo listo, le muestro el cheque al que está en ventanilla en, en trámites de retiro, autorizaciones de retiro del depósito, le digo, acá está tu cheque, mira, ve, te voy a pagar todito, se lo muestro, se lo refriego por la cara. Me dice, no, en mi sistema me ha llegado un correo de parte de SUNAT y me dice que quiere hacer una verificación, una acción de control de tu carga. ¿Pero por qué? Si tengo levante, dame mi carga. No, hay una acción de control, no puedo. La norma me lo impide, porque yo tengo que ceder o atender los requerimientos de parte de aduanas. En este caso, va a ser una acción de control extraordinario post levante. Entonces vienen los oficiales de aduana, bajan tu contenedor, ábrelo, retírame la carga, voy a chequear y voy a hacer un inventario. Empiezan a chequear su carga y encuentran que hay ciertos errores en cuanto a la declaración en función a la mercancía que tienen a la vista. Entonces, en ese caso, si ya no hay un descuento ni del 90 ni del 70, sino un descuento del 60%. Es menos. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una acción de control. ¿Estamos? Bien, y por último, un descuento del 50% si se subsana, ¿no?, después de la notificación de una resolución de multa y antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Por ejemplo, tengo una notificación por parte de aduanas que no regularice a tiempo una regularización de un despacho anticipado. No me di cuenta, bestial, jajaja, jijiji. La aduana empieza a hacer sus controles, sus verificaciones y se da cuenta, por si acaso, esto tienes un problema. Porque yo te he detectado de que tú no has regularizado la anticipada. Entonces yo emito, la aduana te emite una resolución que dice, señor, fulano de tal, se ha detectado en nuestro sistema informático que usted esta edad no la ha regularizado, ¿no? No la ha regularizado. Entonces se le invita a regularizar, tiene 48 horas, caso contrario pasará la deuda a cobranza coactiva. Entonces yo en cobranza coactiva ni a balas, ¿no? Ni a balas. ¿Por qué? Porque te quitan todo tipo de posibilidad de descuento, ¿no? Porque te emiten ellos una resolución. Entonces con esa resolución te castigan y te dan un plazo para que pagues, si no lo van a pasar a cobranza coactiva, ¿no? Entonces cobranza coactiva, pues, el ejecutor coactivo puede hacer medidas precautelatorias, ¿no? Y inclusive inmovilizarme en mis cuentas bancarias, inmovilizarme en mis activos, ¿no? Y eso pues, simplemente me va a matar, pues, ¿no? Porque sería que no pueda manejar cuentas, como voy a pagar a mis proveedores, cómo pago a mis empleados, sería un poco imposible, ¿verdad? Entonces en esos casos el descuento es solamente hasta el 50%, pero aquí se subsane, ¿no? ¿Y cómo yo subsano? ¿Cómo subsano yo un error, ¿no? O un hecho que es sancionable? Dice, requisitos para el acogimiento del régimen de incentivos, que la infracción esté subsanada. ¿Subsanada? ¿Qué quiere decir? Ajá, ya que viene. Se habla de subsanación, ¿ok? Cuando se cancela la multa, ¿ok? La cancelación supone la subsanación de la infracción. Si yo subsano la infracción, cancelando la multa. Ah, qué bestial, ¿no? O sea, tú bestial, todo, me vienes aquí a sancionar y me dices, paga tu multa, y cuando paga la multa ya con eso subsano el hecho insancionable, ¿no? ¿Sí? En realidad sí. Entonces requiere procedimiento que la versión esté subsanada, que dice que haya pagado la multa, ¿no? Que la multa no haya sido materia de fraccionamiento o aplazamiento tributario en general, ¿no? Que no provengan de un recurso impugnatorio, es decir,
me sancionaron y yo me quejé, no, estás loco, ¿cómo me vas a sancionar? Entonces hago un reclamo, ¿no? Tengo un recurso impugnatorio, estoy reclamando, ¿no? ¿Ok? O quería pedir una devolución, por ejemplo, ¿no? Devolución de droga. Pero sin embargo esa devolución me dice que es sancionable por la materia orgánica. ¿Ok? Hasta acá preguntas. Hasta acá preguntas, ninguna. Sí, están muy callados. Bien, entonces, requisito para acogimiento, infracción subsanada quiere decir que esté cancelada. Dos, que no haya yo hecho un recurso impugnatorio, ¿ok? O que haya pedido una solicitud de devolución, finalmente es devolución de derechos y que haya sido resuelta de manera desfavorable. Ejemplo, estoy pidiendo una devolución de droga, pero esa devolución de droga es improcedente, porque no ha cumplido ciertos requisitos. Entonces ahí sí ya no puedo coger un régimen de incentivos, ¿no? Porque no estoy cumpliendo con los supuestos para el acogimiento, ¿no? ¿Cuándo voy a perder pérdida del régimen de incentivos? ¿Cuándo voy a perder el régimen de incentivos? Cuando presente un recurso impugnatorio, ¿ok? O las solicitudes de devolución posteriores contra las multas se hayan acogido a este beneficio. Quiere decir, cuando yo presente un recurso impugnatorio o cuando han sido un recurso o las solicitudes de devolución, ¿no? Se ha cogido un beneficio determinado, entonces no puedo aplicar yo ya este régimen de incentivos. Infracciones excluidas del régimen de incentivos. Bueno, tenemos ahí los numerales, son varios, pero son infracciones un poco las más graves, ¿no? Cuanto más grave es la infracción, entonces ya no le compete ni gradualidad ni incentivos. Bien, continuemos. Estas son sanciones que están en el artículo 92 de la Ley General de Bandas. Ahora vamos a ver el régimen de gradualidad. Hay dos regímenes, recuerdan, régimen de incentivos y el régimen de gradualidad. En el régimen de gradualidad los porcentajes de descuento son mayores, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que no solamente debo subsanar la infracción, sino que debo de repararla, es decir, enmendar. Entonces, cuando hablamos de mandado o repararla, significa de que yo debo de rectificar la sanción. Debo de volver, debe de estar los elementos, ¿no? El hecho sancionador, ¿no? Debe haber sido levantado. Ejemplo, declarar mal el valor de una mercancía, perdón, declarar mal el origen de una mercancía, entonces yo debo de rectificar la declaración y colocar el origen correcto, no el que declaré, tengo que poner el origen correcto. Entonces en esos casos puedo coger un régimen de gradualidad. Si no lo he hecho, es decir, rectificar o remendar, ¿no?, el error, entonces estaría mal acogido el régimen de gradualidad. Y en esos casos yo no puedo trabajar con régimen de gradualidad, sino régimen de incentivos. Por ejemplo, y eso sucede a cada rato, por errores en cuanto al momento de declarar una edad. No se declara una edad y por ahí pusieron mal la marca de esa mercancía. No le pusieron la marca, debe ser una marca distinta. Entonces va a foro físico, el especialista verifica la mercancía y cuando encuentra una marca distinta a la declarada. Hay un error en cuanto a la declaración, la máquina le corresponde otra marca. ¿Ok? Entonces puedo aplicar incentivos o puedo aplicar gradualidad.
¿cierto? ¿De qué va a depender? Uno, el régimen de incentivos, que se haya subsanado el hecho sancionador, ¿no? El hecho que me sanciona. En este caso estamos hablando de la marca. Yo tengo que rectificar la DAN y colocar la marca que realmente, si en caso me voy a coger al régimen de gradualidad. Si me cojo el régimen de incentivos, bastará y sobra de que haya cancelado la multa. Nada más. Puedo no rectificar la DAN, sino simplemente me está pidiendo de que subsane vía cancelación de la infracción. Subsane la infracción cancelándome. En este caso la subsano cancelándome por el régimen de incentivos. El descuento es de cuánto, ¿recuerda? El primero, 90%, ¿no? 90%. En el caso de la realidad es 95%, o sea, 5% más. ¿Ok? Solamente pago el 5% del valor de la multa, ¿no? De la sanción. En cambio, en el régimen de incentivos, se pagan el 90%. O sea, más me conviene el régimen de gradualidad, ¿no? Es mayor el descuento. Igual, 90% si el porcentaje de la multa, la rebaja de la multa, se acoge al régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento. ¿Recuerdan? Que es similar en el caso de incentivos, que era de un descuento del, pero en este caso era un descuento del 70%. Bien, y 85% si el infractor se acoge al régimen a partir de la fecha de notificación del primer requerimiento, ¿no? ¿Ya me notificaron? ¿No? Ya me notificaron, entonces yo me puedo coger hasta 85%. Continuemos. 60% y tengo 50%. 60% cuando aplica descuento en gradualidad. Dice, me acojo el 60% si yo me acogí a este régimen después de la fecha en que venció el plazo otorgado por la SUNAT, ¿no? La SUNAT me otorga un plazo y si yo me excedo después de ese plazo puedo pagar por acogerme al 60%. Y por último, 50% si el infractor reclama la orden de pago, ¿ok? Pero estoy dentro del plazo previsto en el artículo 146 del Código Tributario, que son 20 días. ¿Ok? 20 días. Aquí sí me permiten, ojo, reclamar. Es un recurso impugnatorio. En el régimen de incentivos yo no debía haberme hecho ningún tipo de impugnación. En cambio en gradualidad sí. ¿Ok? Esa es una diferencia también, ¿no? Es una diferencia que muchas veces ayuda, ¿no? Ayuda bastante al momento que estamos pidiendo a la aduana que nos considere ciertos beneficios en cuanto al pago de este tipo de multas, ¿no? Cuando no inaplico el régimen, cuando estamos en una situación que es inaplicable. Bien, ¿en qué situaciones? Cuando la multa es determinada por la administración aduanera, o sea, la aduana también puede hacer una fiscalización y determina multas, pero no solamente eso, o sea, determinadas por la autoridad aduanera y estén canceladas, es decir, me notificaron, ¿no? La aduana determinó una multa, ¿no? Determinó que hay una multa y determinó que hay tributos dejados de pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un error en cuanto a la declaración que yo lancé, ¿no? Yo manifesté, entonces hay un error y en ese caso me notifican y yo dije, bueno, ok, ya me notificaron, entonces voy a cogerme de incentivos y pago la multa, ¿no? Y después me van, oye, pero ya pagué con incentivos. Yo descuento tengo gradualidad y digo, oye, aduana, ¿sabes qué? Voy a pagar con régimen de gradualidad. No, ya no, ya. Si quieres, págala. Genera tu liquidación. El sistema te va a aceptar. Pero esa multa no corresponde. ¿Por qué? Porque tú ya te graduaste, tú ya te autoliquidaste con el régimen de incentivos. ¿Ok? Entonces, cuando no aplica, cuando son determinadas por la administración y estén canceladas, autoliquidadas por infractor, es decir, yo verifiqué y dije, oh no, yo me equivoqué, voy a pagar la multa y también estoy cancelado, ya la cancelé
y las que vienen del régimen de incentivos. Entonces, en esos casos que yo me cogí a ello, ya no corresponde aplicarme el régimen de gradualidad. Ya no, ya estoy fuera de ese plazo. ¿Estamos? ¿Así estamos? Bien. Entonces aquí lo que vamos a resumir el tema de gradualidad, ¿no? El régimen de gradualidad es para todas las infracciones que indica la tabla de sanciones de aduanas. No, son para algunas. Generalmente las que son de despacho, temas de origen, temas de valor, perdón, temas de origen, temas de modelos, condiciones de transacción, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas sí se pueden coger régimen de gradualidad, otras no. Por ejemplo, declaré mal una mercancía, declaré una mercancía restringida, ¿no? No tengo el documento autorizante, entonces ahí hay una multa de una UIT. ¿Me puedo acoger de gradualidad? No, no está dentro de las sanciones que pueden acogerse de gradualidad. Sí hay incentivos, pero no de gradualidad. Entonces hay que verificar cuando queremos aplicar uno u otro régimen de descuentos, de incentivos o gradualidad, verificar en qué situación nos encontramos. Y dos es si yo he subsanado, si yo he reparado ese hecho, entonces sí me puedo coger el régimen de incentivos. Si no lo he hecho, entonces estoy fuera de ella, tiene que ser solamente la aplicación del régimen de incentivos. Entonces le estaba hablando lo que pasa generalmente con aduanas. Yo, tengo una mercancía que destiné al régimen de importación, salió canal rojo, va a la aduana, ¿no? Va el especialista, verifica la carga y se da cuenta de que declaré mal la marca de esa mercancía, ¿no? Era la marca Pepito y yo declaré sin marca, por ejemplo. Oh, tremendo error. Muy bien, te dije, me voy a acoger al régimen de gradualidad. Entonces, genero la liquidación de cobranza para el pago de la multa, ¿no? Entonces me aplico gradualidad, como notifico a la aduana, puedo aplicar gradualidad hasta el 90%. Entonces, me descuento el 90%, pago y me presento. Ya pagué, me cogí el régimen de gradualidad. Ajá, muy bien, entonces voy al régimen de gradualidad. Vamos a verificar el sistema. Yo te declaré, te dije que la marca es cerrada. Muy bien, si es cierto que tú te has acogido de la realidad, está bien acogida, entonces voy a ver si es que tú ya transmitiste con la información correcta, es decir, has cambiado la marca de esta mercancía y debe decir Pepito. Verifica y no hay ninguna transmisión por parte de la aduana, del agente de aduana, donde señale de que la marca estuvo errada y por tal subsanas vía rectificación de edad, ¿no? Con los datos correctos. Entonces, en ese caso, sí corresponde el régimen de gradualidad. Caso contrario, no. Ni de balas. No puedo yo aplicarlo. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Sí? ¿Ninguna? Ya estamos casi terminando la exposición del día de hoy. Continuamos. Bien. Hemos hablado de la tabla de sanciones, lo hemos mencionado en muchos pasajes de la conferencia, entonces se las presento. Ahí está la tabla de sanciones, ¿no? Es el decreto supremo 031 del 2009, de Economía y Finanzas. Entonces, vamos a ver una especial. He puesto una partecita nada más de la tabla de sanciones, porque son varias. Vamos a ampliarla un poco, a ver si la podemos apreciar mejor. Sí, aquí está. Por ejemplo, dice lo siguiente. A ver, un poquito más. Ya está. Ahí se puede apreciar un poco mejor, me parece. Tenemos acá cuál es la infracción, ¿no? La norma me indica, de acuerdo a la ley general de aduanas, cuáles son los hechos sancionables. Y me dice, será sancionable con multa, se supone, que formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las mercancías en los casos que no guarde conformidad con los documentos presentados para el despacho. Es decir, los documentos dicen una cosa y lo que he declarado es otro totalmente distinto. En cuanto a qué valor,
¿no? Declaro mal el valor. Declaro mal la marca comercial, el modelo, descripciones mínimas, estado, que no he usado, ¿no? Cantidades comerciales, calidad, origen, país de adquisición o de embarque. Entonces, en esos casos, me corresponde una multa, ¿no? Me corresponde una multa. ¿Cuál es esa multa? A ver, bueno, tengo que mover, no podemos. No podemos, sí podemos. Vamos a ver, reducimos un poquito esto. Ya, aquí está. Bueno, se los voy a leer. No sé si ustedes lo pueden apreciar, ¿no? Dice, la multa que les corresponde es equivalente al doble de los impuestos, ¿no? Al doble de los tributos dejados de pagar, ¿no? Dejados de pagar cuando influye directamente en la determinación de los tributos a pagar. Entonces, en esos casos, corresponde a la multa de los tributos dejados de pagar, ¿no? Cuando no hay tributos dejados de pagar, es el de 0.1 de la UIT, ¿ok? 0.1 de la UIT. Entonces, ese es básicamente cómo se maneja la tabla de sanciones. ¿Conforme? A ver, acá me preguntan algo, dice, solo aplica para multas, ¿verdad? ¿Te refieres a la tabla de sanciones? Sí. Es para multas y también hay para infracciones administrativas. Caso suspensión de actividades, caso inhabilitación, caso cancelación o suspensión, ¿no? Entonces, no solamente para las multas, ¿no? Bien, ¿están actualizadas según decreto? Sí, se actualizan según decreto. Ahora bien, hace poco, ¿no? Salió una... Un segundito. Hace bastante... hace poco tiempo, no bastante, sino hace poco tiempo, hubo una actualización de la Ley General de Aduanas, ¿no? Concretamente fue en la quincena del mes de septiembre. Se emitió el decreto legislativo 1433, ¿no? El 1433 de alguna manera ha venido a revolucionar un poco la ley, ¿no? La Ley General de Aduanas, la está reestructurando y hay una serie de situaciones nuevas. Dentro de ellas están las infracciones aduaneras. Bien, ahora estas infracciones, actualmente las infracciones de la Ley General de Aduanas están tipificadas por todo operador aduanero, es decir, si es el consignatario, si eres el agente de aduana, si eres el transportista, si tú eres la empresa pública. Entonces cada operador autorizado, cada operador de comercio exterior tiene una identificación en la tabla de sanciones, ¿no? Y qué supuestos sancionables puede cometer y en función de ello se le aplica la sanción, ¿no? Multa, suspensión, inhabilitación, etc. Pero en esta nueva norma, la 1433, eso se quedó atrás. Ya no habla de operador de comercio, ¿no? No habla de los operadores de comercio, o sea, no identifica al operador de comercio y a aplicarle determinada sanción, ya no, sino que lo que hace es colocar a todos por igual, es decir, ha establecido determinados hechos sancionables, ¿no? Y acá no lo identifica que ese hecho es sancionable a determinado operador, sino en general, lo menciona para todos. No, esa es una primera observación. Y la segunda es que todavía no está en vigencia, porque todo de alguna manera lo traslada hacia la tabla de sanciones que se tiene que cambiar, ¿no? La actual que está vigente va a ser reemplazada ya por una nueva, donde se muestre ya los nuevos que va a aplicar la administración en función al cambio de la norma con este decreto legislativo 1473. ¿No bien? ¿Qué sucede? Que elimina el régimen de incentivos.
ya no aplica. Lo único que va a aplicar va a ser el régimen de gradualidad, ¿no? Y lo otro es que si no es cierto las sanciones son objetivas, recuerda, hiciste determinada hecho sancionable, entonces te corresponde una multa. No que lo hice sin querer queriendo, que miren, no, te corresponde una multa. ¿No? Salvo los errores no sancionables, que ya lo hemos mencionado. Pero acá lo que va a pasar es lo siguiente, si es cierto, va a aplicarse una multa, pero esta va a tener cierta gradualidad en cuanto a el, eh, a ver, ¿cómo les podemos decir? Bien, bajo determinadas circunstancias, ¿no? Que va a ser criterio de administración que lo tiene que normar, ¿no? Las multas van a ser, por el mismo hecho generador, va a ser de menor a mayor. Es decir, cuando tú eres un reincidente en cuanto a esa multa, te va a aplicar una sanción mucho más alta que aquel que la comete por primera vez, ¿no? Que la comete por primera vez, de repente no es multable, ¿no? Te puede exonerar. Pero la segunda, de repente sí te va a aplicar una multa un poco mayor. Si ya tú eres un caserito, ¿no? Paras cometiendo infracciones a cada momento, entonces vas a tener un mayor rigor en cuanto a las multas a aplicarte, ¿no? Que con uno que recién está iniciando en el tema. Es decir, cuanto más experiencia tienes, se supone que tú te debes equivocarte menos. Caso contrario, entonces ya no es que te equivocas porque, bueno, te equivocaste porque recién estás aprendiendo. No, aquí hay un tema de dolo. O sea, tú quieres de alguna forma eh, engañar a la administración. Entonces, te corresponde por tal motivo una sanción mayor. Entonces, esos son los nuevos cambios que se vienen, que todavía no están vigentes, que están supeditados a la rectificación, al cambio que se va a dar en el reglamento y el cambio que se va a dar en la tabla de sanciones, que esto está por llegar, todavía no estamos dentro de esa situación, ¿no? Bien, dicho todo esto, estamos ya creo en la hora límite que nos trazamos, empezamos un poco tarde, pero quiero que con esto algo he aclarado algunos temas. Perdón, antes de terminar, me indica acá hay otra consulta. Me dice nuestro amigo, dice, ¿influyen los canales para el levantamiento autorizado de mercancía? No influye, porque si es cierto, sea canal naranja o canal rojo, ¿no? Hay una inspección o en su defecto una revisión documentaria por parte de la administración, ¿no? Entonces es mucho mejor que ellos al momento que hagan esa revisión detecten los errores y puedan sancionar que cuando lo hagan con posterioridad al levante. Hemos visto que cuando es posterior al levante el porcentaje de descuento es menor, ¿no? Que cuando estás todavía en el trámite del despacho, es decir, cuando estás previo al levante. Entonces no influye. Bien, dice, si soy reincidente de infracciones, bueno, con la nueva norma, ¿no? Que se va a dar con la nueva tabla de sanciones, se supone de que vas a tener sanciones mayores que cuando recién cometes la infracción. Es decir, por ejemplo, me equivoqué en el modelo de una mercancía la primera vez, ok, de repente esta no es sancionable, o me dirán, sí, bueno, te voy a aplicar una multa, pero muy pequeña, ¿no? Para que aprendas, pues, ¿no? Aprende a no equivocarte, ¿no? ¿Ok? Como dicen por ahí algún gerente de agencias de aduana, dicen, muy bien, quítale del bolsillo y vas a ver cómo aprender, nunca más se va a equivocar, porque les duele, con el bolsillo les duele, ¿ok? Algo así. Pero si tú eres un residente que a cada rato cometes la multa, no, pues, chiquito, a ti aparte que te sanciono con una multa mayor, ¿no? Te voy a inhabilitar, te voy a suspender 15 días que no vas a poder transmitir información para numerar DAM, ¿no? Con 15 días, imagínate, te cierran la agencia, ¿no? Porque tus clientes se te van a ir, te vas a quedar en nada y no vas a tener ni para pagar las planillas de tu gente. Entonces, ahí lo vas a pensar mejor, no, ya no me equivoco, porque si me equivoco, las multas son draconianas, ¿no? Prácticamente tendría que irme al mercado, me van a cerrar la agencia.
no ellos, sino la economía, ¿no? O sea, si no vendo, simplemente no recibo nada, no tengo cómo pagar mis costos fijos, en este caso a mi gente, mi local, la luz, el proveedor de software, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Estos son con los nuevos cambios que se vienen con la 1493, que van a entrar en vigencia en rigor total todos en enero del 2020. Bien, dicho esto, les agradezco muchísimo y les pido las disculpas nuevamente por las demoras en cuanto al inicio de la clase y conmigo será la próxima semana para ver otro tema relacionado al comercio exterior, ¿no? Que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias y será hasta la próxima, ¿no? Muy amables.